Muy bien, Dios le bendiga, amado hermano. Quiero poder compartir con usted en los próximos minutos un tema que surgió ayer a raíz de la enseñanza que había preparado para ustedes. Este es un tema completamente aislado de lo que fue la enseñanza del día de ayer, pero que surgió y que a raíz de este tema pues nos vimos en muchas dudas. Y hoy quiero poder explicarle a la luz de la palabra esas dudas para que salgamos de esa situación y que usted pueda darse cuenta de lo que la Biblia dice, de lo que fue el origen de la creación. Antes que nada, quiero pedirle dos cosas. Uno, quiero pedirle que lea Génesis 1 y 2 para que usted se ubique en la Biblia y para que usted vea el origen de la creación. Y luego quiero pedirle que oremos. Así que Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, venimos delante de tu presencia. Yo clamo, Espíritu Santo, para que haya discernimiento en mí y en los que estamos escuchando este mensaje. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, yo no quiero hablar blasfemia, no quiero decir cosas que no vayan de acuerdo a tu palabra, mi Dios. Y en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, por eso clamo para que haya revelación en mi vida, para poder transmitir este mensaje, mi Dios. En el nombre poderoso de Jesús, Espíritu Santo, le pido que pueda traer discernimiento a la mente, al corazón de aquellos que vamos a ser parte de esto. Y le pido también que pueda cerrar toda puerta abierta que haya en nuestra vida porque no queremos ser confundidos. Al contrario, queremos ser edificados a través de su palabra. Bendigo la vida de cada uno, mi Dios, y declaro que su presencia y su discernimiento está con nosotros. Asimismo, le doy gloria y honra porque ha revelado, Señor, aquellos secretos que están ocultos en la Biblia y se los ha dado a grandes siervos del Señor para que ellos nos enseñen y para que ellos también, mi Dios, nos instruyan en aquellas cosas que nosotros todavía no conocemos. En el nombre de Jesús clamo para que haya más discernimiento en nuestra vida y que de esta manera podamos ser guiados por su palabra. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Muy bien, quiero que iniciemos. Espero que ya haya leído Génesis 1 y 2 para que usted no se me vaya a perder en esta línea de tiempo que vamos a marcar. Antes que nada, quiero que usted se dé cuenta de estos tres puntos importantes y si ya leyó Génesis 1 y 2, se va a dar cuenta que hay una diferencia entre las creaciones que hay entre Génesis 1 y 2. El orden de la creación de Génesis 1 y 2 es completamente diferente entre ambos capítulos. ¿Por qué razón? Porque en el capítulo 1, Dios crea primero a las bestias del campo, a los animales, a las plantas, luego crea al hombre y a la mujer y los crea en simultáneo. Quiere decir que los creó a la vez, en el mismo momento los creó. Pero en el capítulo 2 ocurre completamente diferente, porque primero Dios crea al hombre, luego crea a las bestias, luego crea a los animales, a las plantas, luego tiene la idea de crear a la mujer y luego dice que termina de crear a los animales y por último crea a la mujer. Entonces quiero que usted se dé cuenta de esto, por eso le pido que lea Génesis 1 y 2 con discernimiento para que lo podamos entender. Entonces en el capítulo 2 voy a tratar de empezar de atrás hacia adelante para que no nos perdamos y creo que es más fácil llevarlo de esta manera para que lo podamos ver a la luz de la palabra. Ok, en Génesis 1, 1:26 dice, literalmente dice la palabra del Señor: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Bien, se supone que en Génesis 1, 26 y 27 Dios crea a una generación de hombres y mujeres, de animales y plantas. Pero si nos vamos a Génesis 2, se lo voy a leer desde el 4 en adelante para que usted lo vea a la luz de la palabra. Dice, el hombre en el huerto del Edén. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese. Porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, y escucha bien lo que dice, ni había hombre para que labrase la tierra. Ok, este es el primer punto que vamos a analizar. Génesis 2:5 nos dice que no había hombre para que labrase la tierra, pero entonces
se pudiera decir que la Biblia en este caso se contradice, porque Génesis 1, 26 y 27 es clara cuando dice que ya Dios había creado a un hombre a su imagen y semejanza y que ya existía en la tierra. Entonces, ¿cómo es posible que esto haya acontecido y que en Génesis 2:5 nos diga que no había hombre? Vamos a irlo viendo a través de la palabra y quiero que usted sepa a partir de este momento que Génesis 1, 26 y 27 habla de una creación y Génesis 2 en adelante habla de otra creación que somos nosotros. Entonces, en el capítulo 7 dice, versículo 7, perdón, dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Quiero que veamos que en el versículo 7 del capítulo 2 de Génesis, por primera vez se menciona el nombre de Dios y lo menciona como Jehová. Dice que él con sus manos del polvo de la tierra formó al hombre. Luego le decía en los puntos importantes que luego creó a los animales, luego a las plantas y por último crea a la mujer. Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Entonces, en este punto quiero que usted sepa que el Edén era una parte de la tierra, era una parcela de la tierra y se llamaba Edén. Más adelante vamos a ver otro tipo de Edén que existió antes de Adán. Vamos avanzando. Quiero que usted sepa y que para que podamos entender de mejor manera este tema, nos vamos a ir al original. Usted sabe que la Biblia fue escrita en 3 idiomas, hebreo, arameo y griego, en sus diferentes momentos. Pero el Génesis está completamente escrito en hebreo. Entonces, cada palabra nos vamos a ir a la raíz hebrea para que usted la pueda entender y que lo podamos discernir de mejor manera. Quiero que sepa 2 puntos y 2 definiciones de tierra. Cuando se refiere la Biblia y cuando menciona la palabra tierra como la materia prima de la creación del hombre o tierra como polvo, en resumen, en el hebreo se dice Adama y de ahí nace el nombre de Adán, porque fue creado de la Adama, fue creado de la tierra, fue creado del polvo. Entonces de ahí surge el nombre de Adán. Y por otro lado, cuando en hebreo se menciona la tierra como el planeta en general, se dice Eretz, que es parte de un cosmos, que es parte de un universo, que es parte de una masa celestial que existe en cualquier punto estratégico del cosmos, del universo. Y en Génesis 4:16 dice, bueno, usted conoce la historia de Caín y Abel y sabemos que Caín mató a Abel porque su ofrenda fue mejor vista por Jehová. Entonces, para que Caín no pereciera, dice que Jehová le coloca una señal y luego Caín dice en el capítulo 4, versículo 16, y salió Caín de delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod, al oriente de Edén. En el original dice que Caín se fue a la tierra de Eretz. Entonces significa que Caín salió del planeta Tierra y fue a habitar a otro planeta, interpretándose así la existencia de vida fuera de la Tierra. Y pareciera que esto es una teoría conspirativa y por eso yo le decía al principio que debía de orar para que usted lo vea con discernimiento y para que usted no se confunda, para que usted no piense que esto es una blasfemia y que diga que ya nos volvimos locos, porque realmente a la luz de la palabra vamos a ver más adelante cómo sí existe vida o cómo sí ha existido vida fuera de la tierra. Entonces, la Biblia es en el Antiguo Testamento es específica cuando dice que alguien murió, cuando alguien nació y luego murió y cuentan su historia, pero no se dice la Biblia que nació Caín, se cuenta su historia, pero no dice cómo murió, porque a la luz de la palabra entendemos en el original hebreo que él salió de la tierra y fue a otro país llamado Eretz, ¿verdad? Entonces quiero que usted vea eso. En ese sentido, el primer Edén era universal, quiere decir de que fuera de la tierra había otro Edén que ya había sido formado y creado, y lo vamos a ver al final. Entonces quiere decir que ocupaba todo el universo. Pero el Edén del cual yo le estoy hablando, del cual estamos detenidos ahorita, era una pequeña parcela de la tierra. El Edén universal lo vamos a ver en Ezequiel 28, pero no lo busque todavía, vamos a ir despacito. Ok, bueno, usted conoce la historia, Adán fue
Adán fue creado del polvo, luego él habitó en el Edén, le dieron animales, luego ellos desobedecieron, Dios los expulsa del Edén, oculta el Edén en la tierra, por eso nadie sabe dónde está el Edén. Y luego Dios decide destruir a la generación adámica, la primera generación, los primeros hombres que habían nacido de Génesis 2:7. Dios decide destruirlos, preservando únicamente a Noé. Y ustedes lo saben, Génesis 7:21 dice, después del diluvio, que murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de las aves como del ganado y de las bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Quiere decir entonces que murieron todos excepto Noé y su familia, quienes poblaron la tierra ya con humanos sin contaminación de espíritus. Esto prevaleció hasta el desenfreno de la humanidad en Sodoma y Gomorra. ¿Por qué le digo que el plan de Dios era repoblar la tierra? Porque cuando Adán y Eva salieron del Edén, como estaba en la tierra, se encontraron con partes o con restos de las creaciones anteriores. Recuerda que Génesis 1:26 y Génesis 2:7 son generaciones diferentes, pero esta generación no había sido destruida completamente, sino que habían prevalecido algunos de ellos, y dice que cuando la primera generación, que es Ezequiel 28, se encuentra con la segunda generación, que es Génesis 1:26, ellos empiezan a procrear. Y de ahí nacieron los gigantes. Y esta gente fue la que se encontró a Adán y Eva y sus hijos cuando fueron expulsados del huerto del Edén. Y esto no era más que gente que descendía de los espíritus. Por eso eran gigantes, que habían sido contaminados con el pecado de los ángeles que cayeron del inicio de la creación, que es la primera creación. No me quiero adelantar. Entonces, en Génesis 1:26 hasta lo anterior le termino lo que fue la creación del hombre, de Adán y Eva. No me quiero detener mucho ahí porque esa historia está fácil y todos la conocemos. Pero en Génesis 1, Dios crea al hombre de Neandertal, al hombre de Java, a los hombres que, según la teoría evolucionista, evolucionaron y se convirtieron en nosotros. ¿Por qué razón estudiamos este tema? Porque usted sabe que a la luz de la ciencia han encontrado esqueletos, fósiles y pruebas de que existieron gente que eran similares a nosotros, pero que realmente no éramos nosotros y que no evolucionamos, porque yo no creo en la teoría evolucionista, yo no creo que vengo del mono, yo creo que Jehová Dios me creó en Génesis 2:7. Pero estos hombres existieron en una segunda generación, en una segunda población que fue creada. Y lo vamos a ver a la luz de la palabra. Ahora sí, dice, entonces dijo Dios en Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. En el verso 21, en el original hebreo, no dice monstruos marinos que fueron creados, sino que los describe como tanijim, así se dice esa palabra en hebreo, y traducida al español significa dragones. Entonces ahí nosotros podemos darnos cuenta que también en Génesis 1:26, cuando dice que Dios creó a las bestias que se mueven en toda la tierra y que los que se arrastran sobre la tierra, entonces está hablando que ahí fueron creados los dinosaurios. Y en este punto se supone que hay como 100.000 millones de años, pero si usted ve la Biblia desde Génesis hasta nuestros tiempos, son como 8.000 años los que hay. Pero ¿cómo es posible que la Tierra tenga tantos años si nosotros los humanos solo llevamos 8.000 en la Tierra? Entonces quiere decir, ahí, a la luz de la ciencia también, aquí vamos a ver palabra y ciencia para que podamos entenderlo, que antes de nosotros ya existió otras creaciones, por eso la Tierra es tan antigua y por eso se encuentran fósiles que tienen tantos años en la Tierra y que a la luz de la ciencia se puede descubrir que tienen esa cantidad de años de haber estado aquí en la Tierra. Entonces, Dios crea en el Génesis 1:26 y 27, Dios creó a estos hombres que, según la teoría evolucionista de Darwin, evolucionaron y se convirtieron
en nosotros, pero no fue así, no fue así como ocurrió. Lo vamos a ver a la luz de la palabra. Quiero explicarle algo, se lo puse no porque yo crea en ello, sino para que lo entendamos. Según la teoría evolucionista, se conoce el término del eslabón perdido. En el siglo XIX, cuando comenzó a comprenderse que el ser humano era una especie surgida como los demás de un proceso de evolución biológica, una expresión se abrió paso: el eslabón perdido, el hombre mono, que debía conectar al hombre sapiens con los simios, como un cromo que faltaba para pegar en nuestro álbum familiar. Entonces, ¿qué es lo que quiero darle a entender con el eslabón perdido? El eslabón perdido es un cromosoma que no se encuentra entre los fósiles del Homo sapiens con el ADN del ser humano. Entonces, lo que la ciencia no sabe es que ese eslabón perdido ellos no lo van a encontrar, ese cromosoma no lo van a encontrar, porque aunque tengamos muchas similitudes con el hombre de Neandertal y todos los demás, no somos los mismos y no evolucionamos de ellos, porque en Génesis 1:26 se crearon ellos y en Génesis 2:7, perdón, nos están creando a nosotros. Entonces, aunque tengamos similitudes, ellos eran peludos, ellos algunos tenían colas, otros se alimentaban de manera diferente a nosotros, pero ellos no evolucionaron para convertirse en nosotros. Entonces ahí en nosotros nos damos cuenta que ese eslabón perdido la ciencia nunca lo va a encontrar. Ese elemento que los científicos no han podido identificar en la cadena de la evolución, ya que el ser humano en Génesis 2 tiene muchas diferencias del Génesis 1 con los simios, aunque también tienen escasos rasgos compartidos. Caminaban en dos patas, o nosotros caminamos en dos pies, ellos se alimentaban con frutas y verduras, nosotros de igual manera, pero no somos los mismos, nosotros no evolucionamos. Entonces, a raíz de la palabra, aquí confrontamos a la ciencia y sabemos que el eslabón perdido nunca va a aparecer. Ese cromosoma que la ciencia no encuentra no va a aparecer, porque definitivamente nosotros no evolucionamos del mono. En ese sentido, el eslabón perdido no será encontrado, debido a que son creaciones completamente diferentes. Ok, quiero hablarle un poco de lo que nos explica David en el Salmo 68:17. Quiero que usted sepa que el hombre de Cromañón, el hombre de Neandertal, el Homo sapiens y todos esos que existieron eran generaciones que eran muy avanzados en tecnología y ciencia. Se cree que fueron ellos quienes construyeron las pirámides, por ejemplo las pirámides de Egipto, las pirámides del Perú y otras que existen, y demás estructuras arquitectónicas que la ciencia atribuye a la presencia de extraterrestres. Esta generación fueron los encargados de trazar las líneas perfectas que conectan cada uno de las estructuras o de las ruinas antiguas. La ciencia, a través de sus avances, ha puesto líneas que van desde, por ejemplo, de las líneas de Nazca en Perú, y va una línea derecha hacia las pirámides de Egipto. Entonces aquí también contradecimos lo que la ciencia dice, que las pirámides de Egipto y todo lo que se creó fue creado por ciencia extraterrestre, por inteligencia extraterrestre, sino que fueron la segunda generación, quien construyó todas estas estructuras arquitectónicas y que a la fecha siguen en pie, porque Dios había dotado a esta gente con habilidades y tecnologías que los colocan ¿cómo le digo? En un punto de partida más avanzado que tal vez el que nosotros tenemos. Y se preguntará por qué nosotros fuimos privados de esto, porque quizá esta tecnología fue el detonante para que esta generación se perdiera. Y ya vamos a ver de qué forma se perdió. Entonces, ¿cómo fueron capaces de establecer? Imagínense, estaban en Perú y las líneas de Nazca se conectan perfectamente con las pirámides de Egipto. Y estas líneas van hasta Chichén Itzá. Chichén Itzá baja hacia Centroamérica también con las estructuras mayas y baja con los incas. Entonces todas estas ruinas están conectadas por un punto. ¿Y de qué forma lo hicieron? Porque ellos contaban con tecnología avanzada de la cual Dios los había dotado. Y esta es una tecnología divina. Ellos fueron provistas de carros, y por eso es que la ciencia dice que vinieron naves para poder ayudarles. Porque si lo vemos desde el punto de vista científico,
Cuando ellos están creando las pirámides de Egipto, por ejemplo, vemos que son bloques muy pesados, que no colocaron y que no los pegaron con cemento, sino que solamente los fueron colocando y a la fecha permanecen. Entonces, ¿por qué razón? Porque ellos disponían de una tecnología divina y en Salmo 68:17 dice que los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares. Entonces, Dios proveyó a esta gente con tecnología, con carros, y cuando habla de carros se refiere a este tipo de naves de lo que la ciencia dice, que vinieron los extraterrestres a ayudarles, pero realmente ellos disponían de naves que les permitían alzarse o elevarse o volar para poder así colocar estratégicamente estos puntos, estos bloques de ladrillo que son tan grandes, y también de diseñar las líneas de Nazca que son tan perfectas y que cuentan con figuras de animales y de otros seres que son perfectamente estructuradas y elaboradas y que sin contar con una tecnología tan avanzada no se hubieran podido realizar. Entonces, quiero que usted sepa que esta gente lo que hizo fue que empezó a crear imágenes, porque ellos eran idólatras, empezaron a crear imágenes con el fin de adorarlas. Entonces por eso Dios los destruye, porque ellos se olvidaron de Dios. Ellos se olvidaron porque desarrollaron una tecnología tan avanzada que la ciencia dice que ellos no tenían este tipo de avances, lo atribuye a otro tipo de gente que lo llevan hacia nosotros, pero realmente no fueron los seres humanos los que crearon estas estructuras, sino que estas ya venían de la segunda generación que fue creada. Entonces, ¿cuál fue el detonante para que esta generación se perdiera? Que se alejaron de Dios porque tenían mucha tecnología. En Jeremías 4:23 nos habla acerca de cómo esta generación fue destruida y de la forma en la que ellos dejaron de existir sobre la tierra. Jeremías 4:23, déjeme leerle, y dice: miré a la tierra, en el original hebreo dice Eretz, que significa planeta, ya lo sabe, y he aquí que estaba asolada y vacía. ¿Y cómo es posible que Jeremías nos hable de que estaba asolada y vacía? Si ya en Génesis 1:26 y en Génesis 2:7 y en Ezequiel 28 ya se había creado a 3 humanos. Pero quiero que usted lo vea a la luz de la palabra. Dice, he aquí que estaba asolada y vacía. Y también vi a los cielos y no había en ellos luz. ¿Y dónde hemos visto que la tierra estaba desordenada y vacía? En Génesis 1:2. Entonces significa que Jeremías, a través del Espíritu Santo, recibió la revelación de cómo fueron destruidas estas generaciones, que eran los hombres de Neandertal, Cromañón y los que le estoy hablando. Y dice, miré a los montes y aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre. Aquí es donde le digo, ¿cómo es posible que Jeremías ya se había creado el hombre en Génesis, pero él dice, y vi y no había hombre? Y todas las aves del cielo se habían ido, o sea, la tierra había quedado vacía. Dice, miré y he aquí el campo fértil era un desierto, y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Porque así dijo Jehová, toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo, porque por esto se enlutará la tierra, y los cielos arriba se oscurecerán, porque hablé, lo pensé, y no me arrepentí, me desistiré de ellos. Pero le leo el Jeremías 4:25 para que usted vea que dice que ya no había hombre y que la tierra había quedado desordenada y vacía, porque la tierra se vio envuelta en varios diluvios, que ya le voy a explicar cómo fue que pasó. Entonces dice que no había hombre, y la pregunta en sí es, ¿cómo fue la desaparición? ¿Cómo fue que dejaron de existir sobre la tierra? Y a mi punto de vista pudo ser a través de un diluvio, porque en Génesis 9:11 Dios le dijo a Noé, no volveré a destruir a los hombres y a los animales con un diluvio. No volverá a haber otro diluvio que destruya la tierra, le dijo Dios a Noé. Entonces cuando habla que no volverá, significa porque ya habían habido otros 2 antes. Entonces dice que Dios le dijo, bueno, ya este fue el último diluvio que hubo, y ya después yo me las encargo para ver cómo vamos a destruir a los que no me obedecen. Y Jeremías 4:13, quiero que usted lo lea, y dice
He aquí que subirá como las nubes y sus carros como torbellino. Le estaba diciendo a usted que esta gente tenía carros para construir las pirámides, o sea, tenían como unos tipos de helicópteros, vaya, traducido al idioma actual. Y dice que vino una gran tormenta. Cuando nos habla de nubes, dice que llovió entonces, y sus carros como torbellino. Los carros o la tecnología que les habían dotado fue revocada de ellos. Y dice que más ligeros son sus caballos que las águilas. Ay de nosotros, porque somos dados al despojo. En el hebreo, despojo dice que fueron dados a la extinción, o sea que ahí los barrieron a ellos. Y en Apocalipsis 8:9 dice: el segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves, escuche bien, de las naves fue destruida. Entonces aquí vemos cómo se cierran ciclos. Aunque Apocalipsis 8:9 se refiera al fin de la creación adámica, que fue la primera de la cual le hablé, también el hombre de Neandertal fue destruido de la misma manera, a través de una tormenta. Y la tecnología que a ellos les habían dado, yo me imagino que tenían todas sus naves estacionadas y empezó a llover a través de un diluvio, sus carros son revocados, son quitados y ellos son destruidos. Y puede ser que de esa misma manera se destruyó a la creación de Génesis 1. Porque si nos vamos entonces a Génesis 1:1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, esto realmente fue como un retroceso. Esto pasó ya después de la primera creación, que fue de la segunda creación, perdón, hubo un diluvio para que la tierra quedara desordenada y vacía. En Génesis 1:2, perdón, me adelanté un poco. Entonces, en Génesis 1:2 quiero que usted entienda que en Génesis 1:26 y 27, perdón, quiero que usted entienda que esta generación fue destruida también a través de un diluvio. Y lo explica Jeremías 4:13. Vamos a ir avanzando entonces. Esa fue la desaparición de los primeros hombres, de los que han encontrado los esqueletos, los fósiles, el arte rupestre, las pirámides de Egipto, lo de Perú, lo de los mayas y todo eso. Ahí existieron ellos. Luego dice que la primera generación, o sea, la primera creación que Dios hizo no está incluida en el libro del Génesis. Y para poder entenderla, nosotros nos tenemos que ir más adelante para poder entender dónde estaba y cómo fue creada esta primera creación. En Génesis 1:2 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hasta ahí quiero que usted sepa algo. El primer versículo de Génesis 1 nos habla de la creación como tal. Desde el primer día, aquí no había creado a nadie Dios. En el principio, o sea, en donde comenzó todo, creó Dios los cielos y la tierra. Pero cuando caemos al capítulo 2, al versículo 2, perdón, dice, nos encontramos con una situación, que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En el original dice que la tierra, cuando en el versículo 2 dice, en el principio creó Yahweh los cielos y la tierra. Y la tierra, dice el versículo 2, llegó a estar sin orden y vacía. Por lo tanto, la tierra llegó a estar también evacuada y en ruinas, pero de la mano de Dios, usted sabe que no puede salir algo sin forma y vacío. En ese sentido, hay una separación de muchos años entre Génesis 1 y Génesis 1:2. Existe una separación de creaciones, porque Dios creó los cielos y la tierra, pero no la pudo crear desordenada y vacía, porque de la mano de Dios no puede salir, estos dos elementos no pueden salir. Entonces nos vamos a que el segundo hombre que fue creado y el tercer hombre que fue creado, que somos nosotros, ya habían sido destruidos, ya habían pasado dos diluvios, el de Noé y el de Jeremías, ya se habían visto estos dos diluvios. Entonces por esa razón la tierra llegó a estar evacuada y en ruinas, o llegó a estar desordenada y vacía. Pero luego Dios decide darle una oportunidad al hombre
y a través de Noé la tierra es repoblada. Quiero que vayamos avanzando y en Isaías 45:18 le estoy diciendo que esta generación no está incluida en Génesis. Tuvimos que buscarla en Isaías y en Ezequiel para que usted entienda. Isaías 45:18 dice, porque así dijo Jehová que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. Componer significa ordenar. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Y entonces, ¿por qué dice que la tierra estaba desordenada y vacía? Si Isaías 45:18 nos hace énfasis que Dios creó la tierra para que fuera habitada. Significa entonces que la tierra sí había sido habitada, pero que había sido evacuada. Había sido, ya las generaciones habían sido destruidas. Y dice que Jehová, aquí entendemos, y aquí es donde nos vamos y nos confrontamos a lo que dice Génesis 1:2, que la tierra estaba desordenada y vacía, pero de la mano de Dios, según Isaías 45:18, esto no podía ser posible, porque Dios no podía crearla de esa manera. La tierra llegó a estar así en un estado de estar evacuada y vacía, porque el pecado de los hombres fue tan grande que llegó a la tierra a este estado, pero Dios no la creó de esa manera. Y lo vamos a ver más adelante. Dios hace las cosas para que estén llenas. Por eso nosotros debemos de procurar, nosotros no somos cosas, pero también nosotros debemos de procurar estar llenos del Espíritu Santo. Y Dios tampoco no hace las cosas para que estén desordenadas y vacías. En ese mismo sentido, el ser humano no puede llevar una vida desordenada. Tampoco puede estar vacío, falto del Espíritu Santo, que era lo que hablábamos ayer. Porque entonces, si nosotros nos desordenamos, o sea, pecamos desenfrenadamente y no buscamos la presencia del Espíritu Santo, seremos destruidos igual que la generación segunda. Entonces, ¿qué pasó para que la tierra llegara a estar desordenada y vacía? En Génesis 7 nos habla del diluvio de Noé. En Jeremías 4:23 nos habla acerca del diluvio de los hombres que no eran humanos, lo que le decía, que vieron nubes y los carros fueron quitados de ellos. En Isaías 14:23 nos habla de los diluvios de los ángeles, que es la primera generación de la cual vamos a entrar más adelantito. Y en Isaías 14:23, escuche usted lo que dice, y la convertiré en posesión de erizos y en lagunas de agua, y la barreré con escobas de destrucción, dice Jehová de los ejércitos. Entonces avanzamos, para que podamos entender lo que dice Isaías 14:23, vamos a leer lo que dice Ezequiel 28. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón, y dijiste, yo soy un Dios. En el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tu hombre y no Dios. Y has puesto tu corazón como corazón de Dios. He aquí que tú eres más sabio que Daniel. No hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría, en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas, y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, por cuanto pusiste tu corazón, sí, como corazón de Dios, por tanto he aquí, yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. Al sepulcro te harán descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Hablarás delante del que te mate diciendo, yo soy Dios. Tú, hombre eres, y no Dios. En la mano de tu matador, de muerte de incircuncisos morirás por mano de extranjeros, porque yo he hablado, dice el Señor. Quiero que usted entienda, vamos a pasar a lo que dice Ezequiel 28. Y quiero que usted antes entienda que la primera creación también eran hombres que tenían un cuerpo. Lo desconozco si usted me pregunta cómo era, pero sí tenían cuerpo, porque dice que Dios le habla y le dice, tú hombre eres y no Dios. Y dice, mire ve, lo que dice Ezequiel 28:12. Vino palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro, y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eres el sello de la perfección, llena de sabiduría y acabado de hermosura. Escuche usted lo que dice el 13. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina
topacio, jaspe, crisólito, berilio y onicio, de zafiro, carbúnculo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparadas para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán de ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Quiero que veamos unos puntos importantes aquí y espero que usted lo haya buscado en Ezequiel 28 para que usted sepa que yo no le estoy diciendo mentira en este sentido. Quiero que veamos los puntos que nos habla Ezequiel 28. Déjeme buscarlo por aquí en mi Biblia. Ok, nos vamos a Ezequiel 28 y nos vamos a colocar en el versículo 12. Dice: hijo de hombre, levanta endechas. Endecha es un canto de tristeza, como de luto, sobre el rey de Tiro, y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. El versículo 13 es clave, dice: en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Y nos habla de que él era como un querubín. Dice que era un querubín precioso. Entonces la primera creación que hubo antes de Génesis 1, 26 y 27 y antes de Génesis 2, 7, nos habla que hubo una creación en Ezequiel 28 y nos dice que este hombre también fue y habitó en el Edén, en el huerto de Dios. Ahí estuvo él y dice que él era un hombre. Y lo vamos a ver más adelante, las cualidades que esta creación tenía. Pero vea usted que dice que él se vestía de hermosura. Y me parece algo muy importante que dice: los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. ¿Recuerda usted que ayer hablábamos que la música fue inspirada para adorar a Dios? Y recuerda usted que Satanás, Luzbel, como se llamaba, ahora Lucifer, la estrella más preciosa de la mañana, dice que él era el que dirigía la alabanza. Cuando él vivía en Edén, él adoraba a Dios con la música. Por eso, cuando él fue desterrado del Edén, cuando él cae de la gracia del Señor, él viene a pervertir primeramente la música, porque él quiere que él conoce el valor que tiene la adoración, porque él fue creado con música, él nació a través de la música, a través de los tamboriles y las flautas. Dice que estuvieron en el día de su creación. Entonces le menciona y le dice: tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios y ahí estuviste en medio de piedras de fuego, te paseabas. Quiero que veamos aquí, vamos avanzando. Dice que en medio de piedras se paseaba. ¿Qué son las piedras de fuego, amado hermano? Son las estrellas, las que nosotros vemos actualmente. Entonces, aquí estamos hablando de un Edén que, como le mencioné al principio, es un Edén universal. El Edén donde estuvo Adán y su mujer era una parcela de la tierra. Pero aquí, cuando hablamos de Edén, nos estamos refiriendo al universo, al cosmos, a lo que existe fuera de la tierra. Porque sobre todo lo creado había sido puesto Luzbel. Y dice querubín grande protector. Y dice que habitaba en el Edén. Y se vestía de hermosura. Pero dice que él se corrompió a través de sus contrataciones. Y dice también que se halló en él maldad y se halló en él soberbia. Entonces necesitamos entender nosotros que la primera creación no está incluida en el libro de Génesis, mas sí existió. Y vamos a ver de qué forma, quiero explicárselo, de qué forma fue destruido Luzbel. Ya, espero haya entendido que en este caso, cuando se refiere a que Luzbel, los querubines habitaban en Edén, se refiere
a un Edén universal, a un Edén que habitaba sobre la tierra, sobre el universo, perdón, y que es el cosmos. Entonces el primer hombre, o sea, los ángeles, los querubines, habitaron en Edén. Por esa razón, quiero explicarle que la serpiente conocía muy bien el huerto, porque ella ya había estado en un Edén. Ella ya sabía cómo se manejaban las cosas en el Edén. Adán no fue el primero en ser expulsado de un huerto. El querubín se transportaba en medio de las piedras de fuego, lo que le decía, a través de las estrellas. Él habitaba, el Edén de él era universal, era más grande que en el que habitó Adán. Pero por haber habitado en Edén, la serpiente, que es Satanás, ya sabía de qué forma podía hacer caer al hombre, porque le tenía envidia, porque Dios lo había creado y lo había colocado en un Edén también a él. Entonces él quería hacer que el hombre se separara de la gracia de Dios y fuera expulsado. Ahora bien, ¿cómo fue el final de la generación de ángeles? También fue a través de un diluvio. Entonces, si usted hace un recuento, ya llevamos 3 diluvios. El diluvio de la generación de ángeles, el diluvio de los hombres de Génesis 1, 26, 27 y el diluvio que fue en Noé. Estos seres antes tuvieron cuerpo y mire, usted, dése cuenta de por qué razón los espíritus y los demonios anhelan tener cuerpo. Recuerde a usted lo que le dijeron en Ezequiel, tú hombre eres, porque él tuvo un cuerpo, yo creo, similar al nuestro. Y por eso ellos anhelan tener un cuerpo, para corromperlos a través del sexo, el alcohol y otras obras de la carne, como se lo dijeron en Ezequiel 28, que él a través de sus contrataciones, a través de todo lo que él logró hacer, se corrompió. Él no solamente fue soberbio, él no solamente dijo, me sentaré en el trono de Dios y seré más grande que Dios, sino que él también se desenfrenó con los otros hombres que ya habían sido creados. Y recuerde usted que dijo Dios que no iba a destruir a toda la tierra. Entonces quedó un remanente, el cual se corrompió con los ángeles y por tal razón nacieron los gigantes. Y estos gigantes dice que eran idólatras, porque recuerde usted que los segundos hombres que fueron creados adoraban a los faraones, adoraban al dios del sol, de la luna, de la tierra, de la naturaleza. Entonces ya esta gente estaba corrompida y fueron entregados al desenfreno de su carnalidad. Y por esa razón cayó. En Isaías 14 dice, ¿cómo caíste del cielo, oh querubín precioso? Y lo que le decía de que ellos tuvieron cuerpo y de que ellos conocían el Edén, la base bíblica. Mateo 8, 31, 33, recordará usted la historia del endemoniado gadareno. Dice, le rogaban que no mandase ir al abismo, que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Entonces vea usted cómo esta legión, 10,000 demonios más o menos tiene una legión. Y estaban habitando en un endemoniado, en un hombre gadareno, de origen gadareno. Y los demonios no querían salir del cuerpo porque ellos anhelan estar en el cuerpo, por eso poseen el cuerpo de los seres humanos. Y que Jehová reprenda al diablo en el nombre de Jesús. Pero los demonios anhelan habitar en los cuerpos porque ellos ya tuvieron cuerpo. Y al ser expulsados del hombre, ellos pidieron habitar en los cerdos, que también es un cuerpo, también es materia. Y lo corrompieron al objetivo o a lograr el objetivo de matarlo. Porque el objetivo, usted sabe que el objetivo de Satanás es matar, hurtar y destruir. Entonces ellos querían matar al endemoniado gadareno, querían destruirlo y hurtarle la salvación. Pero como Jesús intervino, entonces ellos no lo lograron, pero sí tenían que llevar una respuesta y por eso mataron al hato de cerdos que pasía ahí frente a ellos. Ok, ¿qué le pasó a la generación de ángeles? ¿Cómo fueron destruidas? Algunas fueron destruidas y otras no. Por esa razón existen ángeles todavía en el cielo, porque no todos se dejaron corromper por Luzbel. En Judas 1:6 quiero que lo busque, y dice Judas, esta carta dice, y les recuerdo de los ángeles que no se mantuvieron dentro de los límites de autoridad que Dios les puso, sino que abandonaron el lugar al que pertenecían. Dios los ha tenido firmemente encadenados en prisiones de oscuridad en espera del gran día del juicio. Entonces estos que fueron la primera generación que Dios creó,
y que desobedecieron a tal manera, entonces Dios los sacó y los encarceló para que esperaran el día del juicio. Pero los otros, en Efesios 6:12 dice que habitan en las regiones celestes, que es una parte de los demonios que está suelta y que son los que atormentan a los seres humanos. Y Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, estos otros demonios que no están encarcelados habitan en las regiones celestes y ahí ellos se mueven. ¿Recuerda usted dónde estaba el Edén? En el universo. ¿Dónde se movía Luzbel? En rocas de fuego, o sea, las estrellas. ¿Y dónde habitan los demonios? En las regiones celestes. Que las regiones celestes son los planetas, es el cosmos, lo que existe fuera de la Tierra. Entonces ellos ya, como ahí habitaban, ellos siguen habitando ahí. Y desde ahí quieren atormentar al ser humano. Ahora bien, vamos a cómo fueron destruidos. Se lo voy a leer para que usted lo entienda. Isaías 14, del 1 al 23 dice: Porque Jehová tendrá piedad de Jacob, y todavía escogerá a Israel. Y ellos se unirán a extranjeros y se juntarán a la familia de Jacob, y los tomarán y los traerán a su lugar. Y la casa de Israel los poseerá por siervos y criados en la tierra de Jehová, y cautivarán a los que cautivaron, y señorearán sobre los que los oprimieron. Y en el día que Jehová te dé reposo de tu trabajo y de tu temor y de la dura servidumbre en la que te hicieron servir, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia. ¿Sabe usted que hay una potestad que se llama Babilonia? No es la ciudad como tal, sino una potestad que es donde habita Satanás. Y dirás, ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? ¿Recuerda de qué se vestía Satanás? De oro y de piedras preciosas. Quebrantó Jehová el báculo de los impíos, el cetro de los señores, el que hería a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se enseñoreaba a las naciones con ira y las perseguía con crueldad. Toda la tierra está en reposo y en paz. Se cantaron alabanzas. Aún los cipreses se regocijaron a causa de ti, y los cedros del Líbano, diciendo: desde que tú pereciste, no ha subido cortador contra nosotros. El Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y te dirán: ¿tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros? Descendió al Seol tu soberbia, aquí fue donde él cayó, y el sonido de tus arpas. ¿En qué fue creado Luzbel? Dice que fue creado entre alabanzas, entre música. El sonido de tus arpas decayó. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Aquí hay un dato curioso. Sepa usted que en el infierno hay camas, pero están cubiertas de gusanos y las cobijas son gusanos. Entonces, en el infierno hay cámaras en las cuales los que vayan al infierno tendrán como digamos de reposo, pero estarán cubiertas de gusanos. Sépalo usted. Y lo dice Isaías 14. Y le pregunta aquí: ¿cómo caíste del cielo? ¿Dónde habitaba Luzbel entonces? En Edén, en el universo, en el cosmos. Oh lucero, ¿dónde está el lucero? En el cielo. Hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: ¿es este aquel varón que hacía temblar a la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos trastornaba los reinos? Que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra, cada uno en su morada. Pero tú echado eres de tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada que descienden al fondo de la sepultura, como cuerpo muerto hollado. No serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra. Recuerde que a Lucifer, a Luzbel, le dieron un Edén y él la destruyó cuando cayó. Mataste a tu pueblo, no será nombrada para siempre la descendencia de los malignos. Preparad sus hijos para el matadero.
por la maldad de sus padres no se levanten ni posean la tierra, ni llenen las ciudades la faz del mundo, porque yo me levantaré contra ellos, dice Jehová de los ejércitos, y raeré de Babilonia el nombre del remanente, hijo y nieto, dice Jehová, y la convertiré en posesión de erizos y en lagunas de agua, y la barreré con escobas de destrucción, dice Jehová de los ejércitos. Vea usted cómo fueron destruidos estos y por qué le decía yo que también fueron destruidos a través de un diluvio. Dice que la raerá con lagunas de agua. Y vamos más adelante. Mire, ve, ¿por qué le digo yo que Luzbel habitaba en las regiones celestes? Vamos a la ciencia nuevamente. La NASA ha descubierto esas líneas que usted ve, esa es una foto de Marte. Si usted se ve, ese es como un rastro de agua. Pero en Marte no hay agua. Entonces hubo un diluvio que destruyó a los ángeles y lo habla en Isaías 14:23. Este diluvio fue un diluvio universal, lo que llevó a Génesis 1 a estar la tierra desordenada y a estar vacía. Y si usted se fija, estas son masas de agua congelada que hay en Marte. ¿Y cómo es posible que en Marte haya agua congelada si Marte no es capaz de contener agua? Y se lo pongo de Marte porque es uno de los pocos planetas que como está más cercano se ha podido explorar. Entonces, Isaías 14:23 dice, en lagunas de agua y la barreré con escobas de destrucción, dice Jehová de los ejércitos. Ahí están las lagunas de agua con las cuales fueron destruidos Luzbel y todos sus ángeles. Entonces, recapitulemos. En Ezequiel 28, ahora se lo voy a llevar de adelante de la primera a la tercera. Primero vimos el hombre que somos nosotros, luego los hombres de Cromañón, luego el primer hombre que fue de los ángeles. Ahora se lo voy a llevar al revés. Ángeles, Cromañón, hombre humano. En Ezequiel 28, vea usted cómo Dios sujetó a la creación en manos de un querubín que se llamaba Luzbel, el cual falló y fracasó esa generación. ¿Recuerda usted que en Isaías 14 le dicen que tú destruiste tu tierra? Entonces él fracasó como gobernador de esa generación. En Génesis 1, Dios sujetó a la creación en manos de hombres, que no son los humanos, pero que también fracasaron, porque se dejaron influenciar por la creación de Ezequiel 28. Y adoraron a los ídolos, adoraron a los hombres y adoraron a los demonios. Por eso Dios los destruyó a través de un diluvio, que lo menciona Jeremías. Y luego, en Génesis 2, estas tres creaciones se encuentran nuevamente y empiezan a procrear. Y cuando Dios ve que estos hombres, las tres creaciones nuevamente están juntas, entonces Dios decide traerlas de la tierra definitivamente a través del diluvio, conservando únicamente a Noé. Y recuerda que le dije que Noé fue el responsable de refundar la tierra ya sin el ADN de los demonios y de la segunda creación que hubo. Entonces, después de Noé, Dios le quita todo el poder al hombre y le entrega el poder a Cristo para que la humanidad no vuelva a desenfrenarse. Pero ahora bien, la humanidad se desenfrenó después porque volvió a pecar. Ajá, pero ¿en qué momento entra Cristo? Cuando es después del Apocalipsis, y por eso se lo menciono, porque ayer me preguntaron, yo creo que después de que sea el rapto puede ser de que volvamos a pecar, pero realmente no, porque Dios vio que le dio la autoridad a un ángel y destruyó, le dio la autoridad a un hombre, lo destruyó. Entonces Dios crea nuevamente a un hombre, a un humano, y ya le quita la autoridad y se la da a Cristo, porque Cristo es perfecto, porque Cristo no va a permitir que en Él nosotros nos desenfrenemos, y por eso nuestro cuerpo va a ser transformado para ser llevado a la Nueva Jerusalén y que allá haya un nuevo comienzo. Entonces Jehová Dios hizo a Adán y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Recuerda que ayer hablábamos en Génesis 2:13 creo que era, que decía que Dios, y yo le explicaba que en el original dice que Dios sacrificó a un corderito y de ahí le hicieron vestiduras. Y luego en Apocalipsis 13:8 dice, y le adorarán todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que el Cordero fue inmolado desde el principio del mundo. Y a raíz de ese sacrificio que Dios hizo en el Edén, en la parcela de la tierra, hablando ya del hombre, del humano, de Adán, de nosotros, entonces Cristo viene y redime. A través de la muerte de Cristo nosotros somos redimidos
Por tal razón somos nuevas criaturas a través del bautismo también y a través de la fe, y ya nosotros no tenemos permitido desenfrenarnos. Por lo tanto, después que sea el rapto, no va a haber chance para el pecado. Y en 1 Corintios 15, 27, 28 está la explicación de lo que le digo. Cómo Dios entregó toda la autoridad y todo el dominio a Cristo. Y dice, porque Dios lo ha sometido todo bajo sus pies, bajo los pies de Cristo. Y cuando todo haya quedado sometido a Cristo, entonces Cristo mismo, que es el Hijo, se someterá a Dios, que es quien sometió a él todas las cosas. Así Dios será todo en todo. Entonces vemos cómo Dios le entrega todo el dominio y toda la autoridad a Cristo para que el hombre no se desenfrene. Ahora bien, la tierra quedó, ya para terminar, la tierra quedó desordenada y vacía en 3 ocasiones en los diluvios, lo que le decía Jeremías 23, Isaías 14 y Génesis 6. Los siguientes juicios fueron y seguirán siendo con fuego. Recuerda usted que Dios le prometió a Noé que nunca más destruiría la tierra o que nunca más juzgaría la tierra con agua, pero no prometió nada del fuego. Y dice en Génesis 24, 28, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre, y luego de parte de Jehová de los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se convirtió en estatua de sal. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura miró. Y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Dios cumplió su promesa que nunca más iba a destruir a la tierra completa o parcialmente a través de agua, pero la va a destruir a través del fuego. ¿Y cómo tengo autoridad para decirle eso? Vea lo que dice 2 de Pedro 3:7. Los cielos y la tierra actuales, hablando de la tierra de Adán, la tierra nuestra, están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. ¿Qué quiere decir entonces? Que la tierra al final será purgada a través del fuego para que así descienda la nueva Jerusalén y que la iglesia que haya sido redimida con la sangre del Cordero sea llevada al cielo y que allá ya no conozcamos corrupción. Entonces, esta es la presentación, esta es la enseñanza completa. Espero les sirva, espero usted sea edificado a través de ella. Si tiene alguna duda, me lo puede hacer saber. Con gusto yo estaré resolviendo sus dudas e inquietudes. Dios los bendiga y nuevamente cierro toda puerta abierta en ustedes. Declaro que el ángel del Señor acampa acá alrededor de cada uno de ustedes y que ningún mal tocará su morada. Les bendigo y espero que esta enseñanza sea de mucha bendición